Señor y su promesa habría de ser de resucitarle. Y no solamente resucitarle, hermanos, sino hacerle el Señor, ¿verdad? Y dice que por la obediencia hasta la muerte, entonces Jesucristo va a ser bendecido, va a ser adorado, hermanos, y dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Él es el Señor, ¿verdad? Y hermanos, yo quisiera que ustedes levantaran su mano a mi pregunta: ¿de cuántos de nosotros Jesús es el Señor? Para mí me dices amén si levantas tu mano. Amén. Porque si no, entonces quiero invitarte a que lo recibas, ¿verdad? Porque es importante, hermanos. Yo quiero que veamos en esta tarde, en esta mañana, y un poquito acerca de la resurrección y un poquito de la historia, ¿verdad? Y al final, hermanos, Jesucristo quiere que nosotros hagamos lo mismo que las mujeres y los discípulos. Vayan y díganles a los demás, ¿verdad?, que aquí estoy, que el Señor ha resucitado. Y esta es nuestra misión, de acuerdo a este último canto que cantamos: alza los ojos y mira, porque hay una cosecha bastante grande, pero hay que irla a recoger, ¿verdad? Nuestros hermanos que vienen a trabajar de México y Guatemala, a eso vienen, a plantar y a recoger la cosecha también. Entonces Jesús es muy práctico en ese sentido, hermanos, en la invitación que nos hace, ¿verdad?, de ir y anunciar que Jesucristo murió, pero también resucitó, porque si Él no hubiera resucitado, hermanos, entonces vana es nuestra fe, ¿verdad? De más estamos aquí reunidos. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, ¿verdad?, ahí se hubiera quedado muerto, el sacrificio de Jesús no hubiera sido completo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién lo dice, hermanos? Jesús, ¿verdad? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Sigamos las pisadas de nuestro Maestro Jesús, ¿verdad? Entregó su espíritu creyendo en el Señor, que había por su poder de levantarle de los muertos y para poder seguir edificando el reino de los cielos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Nunca cansaremos de darnos gracias. Y Jesucristo, muchas gracias también porque tú te diste a sí mismo. Y gracias por tu confianza, y eso nos enseña a nosotros a confiar en el que promete, Jehová de los ejércitos. Dios es fiel, aunque nosotros permanezcamos fieles, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel para siempre. Aunque nosotros te fallemos, tú nunca fallas, Padre, porque tu promesa es para siempre, Señor, y es fiel. Te damos gracias, Señor, porque tenemos el placer de congregarnos juntos en este día para celebrar. Señor Jesús, no solamente resucitaste, sino sigues vivo todavía. Y qué bueno que podemos darte, como dicen nuestros hermanos, palmas al que vive para siempre. Jesús, tú eres nuestro Señor. Acabamos, Señor, de confesarlo nuevamente, levantando nuestras manos. Tú eres nuestro Señor. Y queremos seguir tus pisadas. Queremos seguir el camino, la verdad y la vida, porque tú lo eres, Jesús. Te damos gracias por tu palabra y la meditación en esta mañana. Amén. En tu nombre, Jesús. Muy bien, San Juan capítulo 20, por favor, hermanos. Vamos a ver un poquito la historia, una pequeña historia. Casi no lo hacemos de esta manera, pero creo que leyendo Mateo nos da una información. Si tú lees Marcos te da otra pequeñita información un poquito diferente. Si tú lees Lucas te da otra información acerca de la resurrección un poquito diferente. Pero si lo vemos en Juan también nos da otra información un poquito diferente, ¿verdad, hermanos? Entonces la Biblia nunca se contradice, sino que nos da, hermanos, un aspecto más completo, ¿verdad?, de lo que es la resurrección de Cristo Jesús. Muy bien, dice, vamos a verlo en 4 partes, ¿verdad? Y número 1, hermanos, es del versículo 1 hasta el versículo número 10. La resurrección, capítulo 20 del libro de San Juan, del 1 al 10. La palabra del Señor dice así, hermanos: el primer día de la semana. ¿Qué día es, hermanos? El primer día de la semana, ¿qué día es? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, fíjense lo que dice, hermanos, entonces corrió y fue a Simón Pedro, ¿verdad?, donde quiera que estuviera Pedro, ¿verdad?, y aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto.
Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían, fíjense hermanos la acción, ¿verdad? Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué pasó, hermanos? Y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Una pequeñita nota aquí, hermanos, acerca del amor de los discípulos de María Magdalena por su Señor. La historia nos habla, hermanos, que ellos perdieron la fe y la esperanza cuando vieron que su maestro había sido muerto. La naturaleza humana, hermanos, es que uno se muere y hasta ahí terminó. Pero el Señor ya les había anunciado la palabra, les había dado la palabra, les había dado la promesa, y ellos, sí, se nos echó un poquito con el sonidito por ahí, hermano. Y gracias, Francisco. Ahí está. Y entonces, hermanos, ellos habían perdido toda esperanza, ¿verdad? Porque ellos estaban reaccionando de una manera natural, humana, ¿verdad? Rubén se murió y ya se murió. Ya, hermanos, quedó la esperanza, pero no la historia, ¿verdad? Pero ya se murió. Pero Jesús les había dado la promesa de que Él sería levantado por el poder de Dios. Pero, hermanos, esto nos enseña también un poquito acerca de los discípulos o de nosotros, que muchas veces las promesas dadas por Dios como que ahí quedan, ¿verdad? Pero qué esperanza más bonita, hermanos, ¿verdad? Yo voy a resucitar. Pero María Magdalena, hermanos, estaba tan ansiosa o tan dolida de su maestro, ¿verdad? Que había fallecido, que fue precisamente otros pasajes, los de los evangelios nos dicen que fueron otras mujeres, más otro grupito más grande, no sé cuántas fueron, pero otras dos mujeres, en este caso solamente nos habla de María Magdalena. Y cuando vio, hermanos, y que no estaba el cuerpo de su maestro, entonces corrió, ¿verdad? Corrió para poderles anunciar a los discípulos, el cuerpo del maestro no está, el cuerpo del maestro no está. Hermanos, el amor de Juan y de Pedro por el maestro, la cercanía que ellos tenían por su Señor, aunque estaba ya fallecido, de alguna manera ellos tenían el amor cercano y querían precisamente estar cerca del cuerpo de Jesús. Las mujeres habían ido muy temprano, hermanos, con especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, para seguirlo conservando. Pero sigamos la otra historia. Jesús se aparece a María Magdalena, ¿verdad? Versículo del 11 hasta el versículo 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. María, hermanos, María Magdalena no solamente se interesó por el cuerpo de su maestro, y no se levantó muy temprano y estando a obscuras y va entonces a la tumba y no ve a su maestro. Y su reacción no solamente porque no ve el cuerpo, hermano, sino que el hecho de haber perdido al maestro, al Mesías, a Jesús, a su amigo, ¿verdad? Entonces ella tiene una tristeza muy profunda, pero muy profunda, hermanos, muy profunda tiene una tristeza. Entonces ella está afuera de la tumba llorando. Y cuando ella entonces trata curiosamente de saber qué está pasando adentro, se aparecen dos ángeles y empiezan a dialogar con ella. Hermanos, la presencia de nuestro Dios es tan hermosa, la presencia de Jesús, la aparición de Jesús hacia sus discípulos era necesaria para que ellos creyeran. Cuando ella le pregunta, ¿verdad? Ella no sabía que era Jesús, empieza, ¿quién eres? Y hasta que él expresa, María. Y yo me imagino, hermanos, que María, el amor que tenía por su Señor, seguramente se admiró, se sorprendió y corrió precisamente para quizás abrazarlo, ¿verdad? O fue para postrarse a sus pies y besar sus pies y abrazarle sus pies, maestro, ¿verdad? Ramón y maestro. Y el Señor le dice, no me toques, María, porque mi cuerpo, ¿verdad? No me toques. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, anúnciales, ¿verdad? Que yo he resucitado. ¿Y qué es lo que hizo María Magdalena, hermanos? Corrió inmediatamente, corrió y fue precisamente para decirles a los muchachos, a los discípulos, a las mujeres, que el maestro se había aparecido y había hablado con ella. Pasemos al versículo 19. Jesús se aparece a los discípulos. Versículo 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Paz a vosotros. Voy a leer este versículo otra vez. Miren a los 11 discípulos, hermanos, lo que estaba pasando. Bueno, vamos a ver que eran 10 porque después vamos a hablar un poquito sobre Tomás, ¿verdad? Dice, cuando llegó la noche, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿verdad? María Magdalena fue en la mañana, se encuentra Jesús, entonces ella va con los muchachos y entonces ya por la noche, ese mismo día, cuando resucitó Jesús, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué, hermanos? Por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? Se regocijaron viendo a su Señor. A ver, vamos a hablar un poquito. Si los discípulos se encuentran con Jesús y lo ven, se regocijan, hermanos, se regocijaron, ¿qué piensan ustedes? Ayúdenme un poquito, hermanos. ¿Qué piensan ustedes que hicieron los discípulos al ver al maestro? Los muchachos estaban en un lugar, hermanos, reunidos, ¿verdad? Pero porque tenían miedo. Acababan de matar a su maestro. Entonces ellos tenían miedo de los judíos también. Y ya no tenían al que los respaldaba, el que hacía milagros, el que compartía el evangelio, el que seguramente, hermanos, con su presencia les daba tanta seguridad, pero ya no estaba con ellos. Entonces se sintieron seguramente solos, ¿verdad? Se sintieron aislados, sin protección. Y con los judíos allá afuera, entonces ellos tenían mucho miedo. Hermanos, cuando ellos vieron a su maestro y se regocijaron, ¿qué hicieron? ¿Qué piensan ustedes? Ayúdenme un poquito. Corrieron hacia él. Corrieron hacia él. postraron ante él. Se postraron ante él. ¿Qué más harían, hermanos? Lloraron de alegría. Lloraron de alegría. Se impactaron por verlo vivo, ¿no? Se impactaron. Pero si lo acabamos de ver en la cruz. Pero hermanos, fíjense otra vez lo hermoso de la palabra de Dios. Tenemos tantas promesas en la palabra
que a veces somos como los discípulos, como que no las creemos, ¿no es cierto? Como que no las creemos y nos hace falta ver para creer, ¿verdad? Ver para creer. Entonces, ¿cómo reaccionarías tú, hermano, si vemos que Jesús apenas murió 2 días atrás en la cruz, ¿verdad? Y ahí murió y lo llevaron y lo sepultaron y ahí quedó, ¿verdad? Pero de repente se nos aparece y lo vemos. Es por fe que nosotros andamos, hermanos, no por vista. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Ellos se regocijaron, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero el miedo que tenían, hermanos, y seguramente cuando vieron a su maestro, ¿verdad? Les dio otra vez, vino la seguridad, vino el ánimo para ellos y seguían entendiendo su razón de por qué habían sido llamados por Jesús. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús nunca deja de enseñar y recomendarles a sus discípulos la razón de ser de ellos. Así como me envió el Padre, así también yo les vuelvo a recordar, muchachos, que yo los envío a ustedes, ¿verdad? Versículo 22, y habiendo dicho esto, hermanos, sopló y les dijo, ¿qué, hermanos? Recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Voy a ir un poquito más rapidito, hermanos. Versículo 24, ya vi por allá a Al preparando, me imagino, todo para el servicio de la iglesia inglesa. Incredulidad de Tomás. Algunos nos parecemos a Tomás, hermanos, una historia muy interesante de este hombre, ¿no? Versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, ¿verdad? Cuando Jesús vino a ellos. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo Jesús, hermanos? Paz a vosotros. Shalom, ¿verdad? Para ustedes. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pudiéramos decir en este momento estas palabras de Tomás a Jesús, como Tomás, nosotros a Jesús en este momento, hermanos, todos juntos, Señor mío y Dios mío. Otra vez, hermanos, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Querida iglesia del presente, nosotros somos bienaventurados, hermanos, porque no tuvimos la experiencia de estar con Jesús. En la otra reunión, cuando Jesús aparece con los discípulos, Él viene y les enseña las manos y les enseña su costado. Yo soy el Maestro, yo soy el Mesías, yo soy el que les anuncié y les dije que habría de resucitar. Aquí estoy en medio de ustedes. Jesús se hace presente en nuestras reuniones, hermanos, en nuestros servicios, en nuestro estudio bíblico, en nuestra escuela dominical. Jesús se hace presente siempre, hermanos, en su iglesia. Él está en todas partes. Y siempre, hermanos, yo creo que es bonito ver a Jesús, aunque ya no está ahí, hermanos. Bueno, hay unos clavos. Pero ver que nuestro Jesús, hermanos, lleva las marcas, como diciéndonos y recordándonos, yo pagué por tus pecados. Tú tendrías que haber sido clavado ahí, ¿verdad? Pero se recuerda, hermanos, que hay un acta que decretaba que tú y yo deberíamos estar ahí, pero también hay un acta, hermanos, de que alguien pagó por nuestros pecados. Fue Cristo Jesús. Y qué bonito que Jesús se muestra a sus discípulos. Dice, yo soy, mírenme, yo soy, yo estoy presente. Pero Tomás, ¿verdad? La expresión de Tomás cuando ellos van y le dan las noticias, Tomás, fíjate que vimos al Maestro. Y él, de una manera, con incredulidad, dice, bueno, si yo no le veo, ¿verdad? Si yo no lo veo a él y no meto mis manos en sus heridas de sus manos y mi mano en su costado, dice,
hasta entonces yo voy a creer que realmente Jesús es. Y entonces Jesús, hermanos, también se muestra a Tomás de una manera muy personal, así como Él se muestra a nosotros de una manera muy personal. Y quiero terminar, hermanos, lo que dice el propósito de este libro, lo que dice el autor. Versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, ¿verdad? Hizo además, versículo 30 otra vez, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, hermanos, en este libro, en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice, pero las que están, dice, pero estas se han escrito, dice, ¿para qué, hermanos? Para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que tengáis vida eterna en su nombre. Vamos rapidito, hermanos, San Juan capítulo 11, del 22 al 26. Jesús tiene una experiencia con Lázaro. Sabemos que Lázaro ya había muerto hacía 4 días, y San Juan capítulo 11. Voy a leer rapidito desde el 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Miren estas acciones de los hombres y mujeres de la Biblia, me gustan mucho, ¿verdad, hermanos? Corrió, salió a encontrarle, ¿verdad? Y siempre la disposición para encontrarse con el Maestro. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Eso es fe, hermanos? ¿Eso es fe? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a declararlo todos juntos, hermanos, leyéndolo juntos, por favor. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le pregunta a la hermana de Lázaro. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué linda es la palabra, ¿no es cierto, hermanos? La razón de ser de la palabra de Dios es para aumentar nuestra fe. Y vamos a ver Corintios, hermanos, Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, y con esto vamos a terminar. Y yo creo que es importante, hermanos, podríamos hablar mucho acerca de la resurrección. Yo les recomiendo lean todo el capítulo 15 en casa, hermanos, acerca de la resurrección y lo que Pablo está hablando. Las influencias de afuera de que no hay resurrección de los muertos. Entonces, por eso Pablo declara estas palabras, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 13 y 14. Desde el 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, también, ¿verdad? Vana es también nuestra fe. Vuelvo a repetir este versículo, hermanos. Es clave y es muy importante, hermanos, para nuestra fe, para el poder del Evangelio, el Evangelio que predicamos.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que perecieron, los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y hermanos, lo que Pablo de alguna manera está tratando de confirmar a los discípulos, o cuando él está escribiendo a los corintios, es acerca de la importancia de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, entonces Jesucristo estaría muerto y entonces nuestra fe sería vana. No tendría sentido seguir a Jesús. No tiene sentido el Evangelio. Pero quiero terminar con esto, hermanos. La importancia de que cuando Jesús anuncia... ¿Pueden pasar, muchachos? El canto que tienen, ¿pueden pasar? Y vamos a terminar con ese canto. Solamente quiero hacer una invitación en este momento, hermanos. Cuando Cristo se encuentra con María Magdalena y cuando Cristo se encuentra con los discípulos, la recomendación que le hace Jesús a los discípulos es precisamente: vayan y anuncien, vayan y díganles a los hombres. Yo quiero terminar, hermanos, con una invitación para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Cuál es nuestra misión como discípulos de Jesús? Qué bonito que podemos venir temprano y como dice nuestro hermano Álvaro, ¿verdad? Brincar y nada más que no rompamos el techo, ¿verdad? Llenarnos de gozo y de alegría, o danzar o lo que sea. Anunciar, hermanos, el Evangelio del reino de los cielos. Y anunciar, hermanos, no solamente que Cristo murió, sino la importancia de la resurrección en el Evangelio, hermanos, para que el mensaje del Evangelio sea completo. Jesús ha resucitado, como lo dijo, y Él es nuestra esperanza, y que si nosotros habremos de morir un día, también habremos de resucitar junto con Cristo Jesús. Pero hermanos, la responsabilidad tan fuerte y tan tremenda que Jesús nos hace, hermanos, vayan y anuncien el poder del Evangelio. Vayan y anuncien que yo pagué el precio y que todavía llevo las marcas del sacrificio. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Y yo quisiera, hermanos, en este momento hacer una oración. Yo quiero hacer una oración en este momento. No podemos evadir nuestra responsabilidad como anunciadores del Evangelio de Dios. No lo podemos evadir. Es una gran responsabilidad. Y yo quiero usar varias palabras, hermanos. Es una obligación, es un privilegio, es una responsabilidad, es una bendición anunciar a nuestro Maestro, hermanos. La mujer corrió, ¿verdad? No está mi Maestro. Pero cuando los ángeles se le aparecen para confirmar precisamente, ¿por qué buscas al que vive? ¿Por qué buscas si ha resucitado? Y entonces, hermanos, esta es una gran responsabilidad que tenemos. Nosotros podemos hablar de muchísima gente a nuestro alrededor que no conoce de Cristo Jesús. Y qué bueno, hermanos, que el Señor nos permite en este tiempo, en estos tiempos modernos, poder nosotros tener amigos, amistades y familia para quien compartirle de Jesús. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por la historia. Y la historia, Padre, nos habla de una manera tan hermosa, Señor, de esa relación cercana de las mujeres contigo, de los discípulos contigo. Y tú eres el que aumenta siempre la fe. Siempre te manifiestas, Señor, para que nosotros creamos. Perdónanos, Señor, cuando a veces necesitamos, Señor, ver las evidencias para poder, que a veces nuestra fe no es suficiente. Y necesitamos, Señor, evidencias para poder, Dios, creer en esa promesa que tú nos has dado, o las promesas que nos has dado.
Señor, pero esta es nuestra humanidad. Nos parecemos mucho a los discípulos, Señor, a las mujeres. Pero Padre, gracias te damos porque en esa encomienda vayan y anuncien, vayan y anuncien. Señor, también nos das este privilegio, Señor, y responsabilidad como hombres y mujeres que hemos creído en ti, Jesús, de ir y anunciar el Evangelio, de hacer una invitación a la gente a recibirte, Jesús, para que ellos también puedan recibir al crucificado, al resucitado y puedan obtener la salvación. Señor, llénanos de gracia nosotros, Señor, sigue soplando sobre nosotros como lo hiciste con los discípulos y Señor, no porque el Espíritu Santo no esté en nosotros, ya mora en nosotros, pero que tú, Espíritu Santo, que moras en nosotros, impúlsanos a salir, impúlsanos a correr para anunciar el Evangelio y danos las oportunidades para hablar de ti en cada momento que sea necesario. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar juntos en esta tarde, Señor, en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestra convivencia, Padre, ahí cuando estemos desayunando juntos. Y, Señor, queremos terminar con este canto en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Carlos, cuando termine el canto, nos despides en oración, por favor. ¿Sí? Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor. Señor, en esta hora, Padre, esta bendecida mañana,
Señor. Te damos gracias, Padre, por estas alabanzas, por cada canto, Señor, que tú pones en nuestro corazón, Señor. Bendito seas en esta mañana, Señor Jesús, porque por tu sangre somos libres, que por tu sangre, Señor, nos has limpiado. Te decimos gracias, porque has entregado a tu Hijo en la cruz del Calvario, has resucitado, moriste en la cruz por nuestros pecados, fuimos comprados a precio de tu sangre bendita. Gracias, Señor Jesús, gracias por tenernos presentes acá reunidos en esta mañana. Te decimos gracias porque has puesto en nuestro corazón la alegría de bendecir tu santo nombre, de bendecirte a través de la alabanza, a través de los cantos. Gracias, gracias por tu palabra escrita, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias, Padre, porque cada palabra, Señor, que tú has imprimido, Señor, en este libro de la sabiduría, y nos llevas a la vida eterna. Gracias te decimos, Señor, por este grupo que busca de ti, Señor, por cada uno de nosotros. Extendemos nuestras manos, Señor, en señal de agradecimiento a ti, mi Dios. Gracias en esta mañana, Padre. Bendícenos, bendícenos de una manera especial. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, por este grupo de ministerio, Padre, de alabanza. Levántanos, Señor, levántanos, Padre. Tócanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.